empezar. Bien. Esperen un momentito, voy a poder compartir. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, niños. A ver, confírmenme, niños. Confirmen Sí que se ve. están Sí se ve. Sí se perfectos. ve. Muy bien. Se ve. Excelente, niñitos. Excelente. Muy bien, perfecto. Muy bien, niños. Entonces, vamos a empezar nuestras clases de hoy día, 21 de octubre, dando los buenos días a cada uno de ustedes, niños, y felicitarles por el esfuerzo que ustedes hacen y también porque todos creo que estamos cumpliendo todo lo que nos dice, ¿no? Pues nos dice el gobierno para poder salir de toda esta situación que estamos pasando, niñitos, ¿eh? Mucho esto que estamos pasando, niñitos, una situación que es muy complicada, pero creo que con la fuerza y voluntad que todos hacemos, creo que todos vamos a salir adelante. Pues bien, mis niños, después de estas breves indicaciones, espero que ustedes estén a un 100% entendiendo la clase y poder comprendernos. Y las preguntas, niñitos, por favor, al final hacemos un comentario, algo rápido, algo breve, niñitos, ¿sí? Muy bien, muy bien, niñitos. Entonces vamos a empezar con nuestras labores de hoy día, con las clases virtuales. Hoy día vamos a hablar, chicos, mira, niñito, te comento, niñito, vamos a hablar de uno de los tercer tejidos, ¿ya? Acuérdate que tenemos 4 tejidos importantes en nuestro organismo, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, del tejido epitelial, hablamos, por ejemplo, del tejido conectivo o el tejido conjuntivo, ¿sí, niñito? Muy bien. Por ejemplo, hablamos del tejido epitelial, donde este tejido tiene ¿no? la función de proteger, de revestir, de tapizar, ¿entiendes? ¿No? A la parte externa como también interna, ¿no es cierto? Y también tenemos, por ejemplo, ¿no? Al tejido conectivo o tejido también se dice conjuntivo, porque justamente cuando hablamos del tejido niños, del tejido, por ejemplo, epitelial, justamente hay una gran cantidad distribuida, una gran cantidad de células que están distribuidas, ¿ya? En los tejidos, en los órganos y sistemas, y que justamente estos niñitos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a proteger tus niños, ¿no es cierto? Nos va a proteger, por ejemplo, ¿de qué niños? Del medio externo, o sea, por ejemplo, niños, estábamos hablando, por ejemplo, de nuestra piel, por ejemplo, niños. Así como también, por ejemplo, nos va, por ejemplo, ¿no? A recubrir, a tapizar las partes externas. En las partes internas también tenemos, por ejemplo, niñitos, ¿ya? También tienen ahí capitas que están ahí recubriendo, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, nuestro hígado, por ejemplo, nuestro estómago, en las paredes, por ejemplo, del estómago. Entonces, hay un revestimiento, niñito, ¿ya? Entonces, eso nos quiere decir, pues, niñitos, ¿no? En lo que es en el tejido epitelial. Y cuando, por ejemplo, niñitos, mira, comentábamos, por ejemplo, ¿no? Del tejido conectivo, donde el tejido conectivo o conjuntivo justamente tiene la función de conectar, ¿ya? De conectar con otros tejidos, pero justamente son muy especializados y van a cumplir diferentes funciones específicas. Donde algunos, por ejemplo, almacenan una gran cantidad, por ejemplo, de grasitas, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Dónde está? Hablamos del tejido adiposo, ¿entiendes? Muy bien. El tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el tejido hialino, ¿eh? Entonces, aquí cuando hablamos del tejido conectivo, sí, conectivo conjuntivo, estamos hablando, por ejemplo, del tejido conectivo propiamente dicho, ¿eh? Donde justamente aquí encontramos, por ejemplo, chicos, mira, los fibroblastos, los mastocitos, los plasmocitos, el adipocito, donde justamente cuando hablamos del adipocito, niñitos, ¿qué cosa hace? Va a sintetizar, ¿no es cierto? Va a sintetizar o va a almacenar una gran cantidad justo de qué niñito de grasa, ¿entiendes? Entonces, las grasitas en nuestro cuerpo, niños, te comento que sí es importante, porque nos va a dar calorías, porque justamente vamos a mantener nuestro cuerpo, nuestro organismo con temperaturas, ¿entiendes? Porque imagínate, ¿qué sería que nuestro cuerpo no habría calorías? Pero cuando ya justamente, mira, niñito, te comento, que cuando hay un exceso ya mira de grasitas en nuestro organismo, se satura, ¿no es cierto? Y empieza a hacer pues unos
reacciones en nuestro cuerpo y ya vienen pues las consecuencias. Por ejemplo, niños, ya no hay una buena circulación en nuestro organismo, niños, ¿eh? Y cuando, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, por ejemplo, de los macrófagos, ¿te acuerdas, niños, de los macrófagos? Macro, de grande, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, de devorar, por ejemplo, ¿no? Se encarga, por ejemplo, de la fagocitosis, niñitos. Entonces, brevemente estoy comentando, pequeño, justamente, ¿no? De los tejidos. Hoy día vamos a hablar, dice, dos tejidos conectivos y dos funciones diferentes. ¿Qué cosa quiere decir? O sea, que se conectan, ¿entiendes? Se van a conectar, pero van a trabajar juntos, pero tienen diferentes funciones, ¿ya? Van a tener diferentes funciones. Por eso dice dos tejidos conectivos y dos funciones diferentes, ¿no es cierto? ¿Por qué se dice así? Porque tienen células especializadas. Células especializadas que justamente se encuentran en nuestras células de niños. Entonces, me estoy refiriendo, niñitos, a nuestro tejido óseo, ¿entiendes? Y cuando hablamos, mira, niñito, cuando hablamos justamente del tejido óseo, nos estamos refiriendo, o me refiero justamente a la parte más dura, ¿entiendes? A la parte más resistente, ¿ya? De nuestro organismo, donde justamente van, por ejemplo, mira, van a, por ejemplo, ¿a qué cosa? A proteger a los órganos internos que se encuentran, por ejemplo, en nuestro organismo. ¿Entiendes? Muy bien. Si yo te pregunto, por ejemplo, si yo te digo, a ver, ¿cuál es el hueso más resistente de nuestro organismo? Ustedes depende, me dirán el tejido óseo. Sí, claro, el tejido óseo también es resistente. Porque, La rodilla. claro, tenemos, ¿no es cierto? Tenemos justamente el tejido óseo, justamente está revestido, ¿no es cierto, chicos? Por los músculos, ¿ya? Pero mira, niñito, te comento que dice que, mira, las partes más duras, mira, niñitos, las partes más duras, mira, de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, son los huesos, pero también hay otra parte que es más dura, mira, niñito, más resistente. Mira, ¿qué pasa, por ejemplo, niñito? Mira, ¿qué pasa, mira, a ver, en estos tiempos que están, por ejemplo, esta enfermedad, a muchos cadáveres, a muchas personas que ya fallecieron, ¿qué estaban haciendo? Estaban, a ver, ¿cómo se llama esta palabrita que ya se me olvidó de la mente? Que justamente lo queman, pues, ¿no? ¿No es cierto? Lo queman, ¿no? Cadáver, ¿entiendes? Y todo su cuerpo, toda su piel, todos sus huesitos, ¿qué hacen? ¿Qué se hacen? Se quedan en polvito, bien niñitos, que quedan polvo, ceniza, ¿entiendes? Hay una parte, dice, que es más dura. Mira, niñitos, todos los huesos dicen que se deshacen, se hacen, pero dice que aquí hay una parte más, dice, la más dura. Mira, estos. No Los dientes. bien, niñitos. Mira, mira, lo dice que los dientes quedan ahí, mira. El resto se hace ceniza. ¿Entiendes? Entonces esa es la parte más dura, más resistente de nuestro organismo. Muy bien, hablamos del tejido óseo. Entonces, cuando hablamos, niñito mía, del tejido óseo, justamente nos referimos que justamente aquí hay una gran cantidad, dice, de células y que están formadas y que justamente forman una estructura, niñito, ¿ya? Forman una estructura muy compacta, muy dura, muy resistente, pues, niño, ¿ya? Entonces, a eso nos vamos, por ejemplo, a nuestro huesito, que es un poco más resistente y justamente, por ejemplo, va a ser que nuestro cuerpo también, mira, niñitos, proteja a otros, a otros órganos de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. ¿Sí? ¿Me estás escuchando, Suxe? Suxe, ¿me estás escuchando por el amor de Dios? Escúchame, hijita. ¿Sí? Muy bien. Vamos a compartir, niñitos, vamos a compartir, por favor, a compartir nuestra diapositiva del día de hoy. A ver, confirmen, si ustedes están ahí, están compartiendo, niñitos, confírmenme. Confirmen, niños. Sí, profesor. Ok, gracias. Sí, profesor. El tejido óseo, el tejido compacto, el tejido más duro, el tejido que es más resistente y lo más rígido de nuestro organismo. ¿Ah? Por ejemplo, mira, niñitos, acá te he puesto una pequeña, mira, imagen, donde justamente, mira, el stem cell. ¿Qué cosa es el stem cell, niñitos? Es la célula. Las células madre. Ah, pues no te olvides, ¿ya? El stem cell es la célula madre, ¿ya? De ahí, mira, niñitos, de ahí
cosa va a hacer? Justamente de ahí, pues justamente de este el cel, la célula madre, de aquí, mira, el niño se va justamente a formar lo que es la irrigación. A ver, si yo te pregunto, niñito, el hueso, nuestro huesito, ¿tendrá sangre? Niñito? A ver, ¿quién me puede decir? ¿El huesito tiene sangre? ¿Hay sangre? ¿O en los huesos hay sangre? Hay sangre. Ah, Claro, sea el huesito. Porque en el stem cell, niñitos, en la célula madre, ahí se van a formar, mira, niños, se van a formar, ¿qué cosa? Se va a formar lo que es, mira, lo que es el líquido de la sangre. ¿Ah? El plasma sanguíneo, niños, una forma amarillenta. Mira, en las partes esponjosas, a ver, seguramente cuando ustedes a veces de repente tú se van a comer el pollito, se van a comer el pavito, el patito, ¿entiendes? Hay una parte que es, por ejemplo, esponjosa, ¿no es cierto? Tú de repente agarras tu huesito y agarras, ¿no es cierto? Te la vas a chupar, porque justamente ahí justamente está el líquido, ¿no es cierto? Hay un líquido que se queda ahí y se penetra en esa partecita esponjosita, ¿entiendes? A ver, ¿tú crees que por qué a veces cuando a veces le damos el huesito, por ejemplo, a nuestro gatito, a nuestro perrito, y el animalito, ¿qué hace? En esa parte esponjosa, ahí como él está que se lo tritura, porque justamente ahí hay una sustancia, un líquido pequeñito, ¿entiendes? Muy bien, entonces ese es el stem cell, la que es la célula madre, y justamente, mi niñitos, te comento, cuando hablamos, mira, del stem cell madre, justamente estamos hablando de los osteoblastos y los osteocitos, niñitos, ¿ya? Mira, cuando hablamos, por ejemplo, del osteoblastos, mira, es una célula bebita, ¿ya? Una célula que está recién, mira, una célula inmadura, ¿me entiendes? ¿Y cómo es una célula inmadura? O sea que recién se está formando, ¿me entiendes? Y poco a poco va a ir desarrollándose y justamente va a llegar a ser un osteocito. Y cuando hablamos de un osteocito, niñitos, escuchen por favor, escuchen niñitos, y cuando hablamos de un osteocito es una célula madura, una célula que ya se desarrolló, una célula que ya va a ser súper resistente, niñitos. ¿Ya? Muy bien, espero que me ustedes, chicos, ahí no. Succe, segunda vez, la tercera te retiro de mi clase. ¿Eh? Muy bien. Mira, vamos a ver, niñitos, ya vimos la definición, ya estamos viendo vamos a ver las características, ¿ya? Más importantes del tejido óseo, pues, mis niños. A ver, una de las características, niñitos, mira, una de las características dice que nuestro tejido óseo, dice que está compuesta por sales, ¿ya? Por sales, por calcio, una gran cantidad pues, de consistentes. Ahora, dentro de este componente, dice que la sal, por ejemplo, por sales, por ejemplo, dice acá, tenemos, por ejemplo, la sal de hidroxiapatita, ¿ya? Sal de hidroxiapatita, ¿entiendes? ¿Y qué consiste y qué es lo que tiene, por ejemplo, esta sal de hidroxiapatita, niñitos? Yo te comento que justamente esta palabrita de hidroxiapatita, mis niñitos, justamente es un mineral biológico del tejido óseo, ¿ya? Es un mineral biológico del tejido óseo, justamente que está formado por una gran cantidad de, ¿qué cosa, niños? De fosfato y calcio cristalino. No te olvides, ¿ya? Mira, el 95%, mira, mira, ahí estás viendo que el 95% está de dónde? En los dientes. Por te digo, pues, que cuando a veces al cadáver lo van a exhumar y todo se hace ceniza y queda los dientes. Mira, y el 75%, mira, niñitos, está en nuestros huesos, porque tiene una sal de hidroxiapatita, donde hay fosfato, donde hay calcio. Mira, donde va a ser fuerte y resistente, pues, niño, ¿ya? No te olvides, niño, no te olvides. Entonces, es una de las características muy importantes que está compuesta, dice, por sales. Y dentro está la sal de hidroxiapatita, donde justamente acá hay calcio y fosfatos, y el 95% está en los dientes, y el 75% está en nuestros huesitos, de todo nuestro organismo, pues, niños. ¿Ya? Muy bien, otra de las, bueno, ya te dije que presenta carbonato, ¿no es cierto? Fosfato de calcio. Otra de las características más importantes, justamente la dureza, la resistencia, niño, ¿ya? La resistencia, ¿por qué?
Porque justamente tiene una gran cantidad de colágeno, pequeñito, colágeno, ¿entiendes? ¿Dónde están a ver los colágenos? A ver, no sé si te acuerdas, cuando hablabas, por ejemplo, ¿no? En el tejido conectivo, por ejemplo, niñitos, donde justamente hay fibra, hay colágeno. Las ¿En dónde? rodillas. Por ejemplo, en nuestra muñequita, pues mira, aquí hay articulaciones, ¿sí o no? Es que por eso Sí. podemos hacer rotaciones, mi amiguito, ¿entiendes? Donde también, por ejemplo, por ejemplo, nuestra cabecita, ¿entiendes? Aquí también, por ejemplo, hay un líquido, pues, hay un líquido que es el líquido lubrica, para lubricando. Por ejemplo, en nuestras rodillas, ¿sí o no? Por supuesto, en las rodillas. Ahí hay un líquido, hay muchas fibras, hay mucho colágeno, donde justamente esto que hacen, que justamente todo el tiempo estén lubricando y se mantengan, por ejemplo, algo así, como algo seguro, por ejemplo, ¿cierto? Y eso hace que nosotros podamos friccionarnos, ¿entiendes? Y cuando este líquido, por ejemplo, ya a veces por la edad o por la enfermedad, a veces que nos pasa, viene pues la artrosis, ¿sí? Viene la artrosis y vienen otras enfermedades que nos dan, por ejemplo, a nuestras articulaciones, a veces propios por edad o también a veces por falta también de calcio o de alimentos. ¿Entiendes, niñito? ¿Ves? Lo importante que tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Con el día del tejido óseo, niñito, ¿ya? Entonces, las características dice la dureza y porque tiene una gran cantidad de colágeno. Muy bien. Succe, succe, succe. A ver si a ver, algo, ¿qué es lo que está haciendo, hijita, por favor? ¿Qué está haciendo ahorita? No sé, está con el compendio, está con el libro, no sé qué está haciendo. Si no vas a escuchar la clase, a ver, mejor te retiras, pues, hijita, porque no, eso poco a mí me molesta, porque estoy hablando, hablo y hablo, y usted está como que no me está haciendo caso. ¿Eh? A ver, ahorita la voy a preguntar, ya voy a terminar de explicar y voy a preguntar si usted me escuchó, pues, niño, ¿ya? Muy bien. Esas son las tres características fundamentales, más importantísimas de nuestro sistema óseo. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de las funciones, netamente de las funciones de nuestro tejido óseo. Una de las funciones dice que nos va a proteger, ¿sí? Nos va a proteger, dice, de los órganos internos, ¿entiendes? Y cuando hablamos de interno, o sea, estamos hablando de la parte de dentro, ¿entiendes? Por ejemplo, aquí, ¿cómo se llama esta parte? A ver, niñitos, a ver si alguien me dice por acá, por ejemplo, ¿cómo se llama esta parte? ¿El es, perdón? ¿Sí? Ah, profesor, que solo veo un hueso. No veo nada, solo las palabras. De la parte de acá, por ejemplo, de tu pecho, acá, ¿sí? Mm, Eso se llama, por ejemplo, el esternón, niñitos, ¿entiendes? ¿Y qué es lo que está, por ejemplo, niños, qué está protegiendo, por ejemplo, el esternón, niños? A ver, ¿qué te protege el esternón? Los las órganos. costillas. Esas son, claro, son las costillas y dentro de las costillas, ¿qué están ahí, por ejemplo? Está, por ejemplo, tu corazoncito, ¿sí o no? Tu Sí. corazón y por la parte de atrás, ¿quién está? Tus pulmones. Pulmones. Claro, te está protegiendo, pues, se llama la caja torácica, ¿entiendes? Mira, Sí. ¿y qué pasaría, mis niñitos, qué pasaría si no hubiese el esternón, por ejemplo, niños? Mira, ¿qué pasaría si no hubiese, mira, por ejemplo, las costillas? No, ¿qué pasaría más? Mira, mira, Estar- en cada Estaremos desprotegidos. desprotegidos, mira, y cada momento que tú, imagínate que te choques, pues niño, imagínate te golpees, imagínate, se afectaría directamente tus órganos internos. Frente morirías. Claro, pero gracias a Dios que tenemos, por ejemplo, nuestros huesitos, ¿eh? Nuestros huesos planos, que justamente van a protegerte los órganos internos que están dentro de tu organismo. ¿Ya? No te olvides. Entonces, las funciones, dice, es de proteger a los órganos internos, como por ejemplo, niños, como por ejemplo, nuestro cerebro. Este, por ejemplo, es la masa, este es nuestro cráneo, ¿sí o no? Acá este es duro, mira, resistente. Y dentro, adentro, ¿qué cosa justamente está, por ejemplo, el cerebro? El cerebro, Cerebrito. más encefálico, el niño, ¿ya? Nuestro corazón, justamente, que está, pues, ¿no es cierto?, protegiendo los huesitos planos, por ejemplo, nuestros pulmones, ¿ya? Y también otra de las funciones de nuestro tejido óseo, niñitos, es sirve de soporte, dice, ¿para quién? Para las partes blandas de nuestro organismo. No te olvides, partes blandas, ¿eh? Otra de las funciones, dice, proporciona, dice, apoyo
dice a los músculos esqueléticos, donde estamos, por ejemplo, en la contracción. ¿Entiendes? ¿Qué cosa es la contracción? A ver, donde justamente hacemos movimiento, pues, donde se contrae, por ejemplo. Donde tú, por ejemplo, te sientas y tu rodilla, ¿qué hace? Va a contraerse, ¿no es cierto? Y luego lo vas a dar movimiento, resistencia, ¿entiendes? Entonces dice, proporciones a los músculos esqueléticos, una contracción se contrae y a la vez también va a ser movimiento, ¿entiendes? Movimientos algo suaves pues también, ¿no es cierto? Muy bien. Y también permite, dice, un sistema de qué cosa? De palancas, ¿entiendes? De palancas que justamente acá tiene que ver el factor, es el factor pasivo del movimiento. No olvides, el factor pasivo del movimiento, donde justamente hace como una palanca, pues, como un movimiento. ¿Entiendes? Muy bien. Otras de las, otras de las funciones, ¿ya? De nuestro sistema óseo, como te comenté hace un momento, que si te pregunté que si los huesos habían sangre, o que contienen sangre, sí, claro, por supuesto. En las partes esponjosas, ahí justamente se va a formar, justamente dice, los glóbulos rojos, pues niñito, ¿ya? Los glóbulos rojos, no te olvides, niñito, no te olvides. A ver, ¿quién está por acá? Muy bien, perfecto. A ver, ¿me estás escuchando, Santiago? Santiago Ortiz, buenos días. Ni siquiera buenos días, dice Santiago Ortiz. Muy bien. Sí, a ver si me activas tu cámara, Luis Andrés Rodríguez, por amor de Dios. ¿Sí? A ver, acomódame tu cámara, por favor, ahí esos niñitos que están un poco, lo veo un poco medio, no lo veo total su carita, ¿ya? Muy bien. Entonces ya, chicos, ya tenemos la definición, ya tenemos las características, ya tenemos las funciones de nuestro tejido óseo. Acuérdate que te voy a preguntar en un momento, ¿eh? Bien, niñitos, aquí te estoy compartiendo, por ejemplo, mira, un hueso. ¿Eh? Aquí te comparto, mira, un huesito, donde este huesito, mira, como tú acá ves, mira, niñito, mira, te estás dando cuenta que en este huesito, niñitos, en este hueso tiene sus partes, mira. Por ejemplo, este acá, estas partes de acá son el epifiasis inferior y el epifiasis, perdón, superior y el epifiasis inferior. ¿Ya? Mira, aquí, como tú ves en estas partecitas, niñitos, acá están las partes esponjosas. ¿Ya? Aquí se encuentran las partes esponjosas. Entonces, aquí se encuentra el epífisis, no te olvides, superior, ¿ya? El epífisis superior y el epífisis inferior. Aquí, como tú ves, están las partes esponjosas, lo quiere decir que aquí se va a juntar justamente, niñitos, justamente lo que es el líquido. Mira, por acá, por ejemplo, mira, niñitos, otra parte, mira, está viendo, dice cosa que dice la metáfisis, ¿ya? Mira, y la metáfisis, después te voy a preguntar, niñita, y la metáfisis, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es su función de la metáfisis en este huesito? Este va a ser, pues, el hueso que desarrolla, ¿entiendes? El huesito que va a desarrollar, pues. Por eso que cuando nosotros estamos, por ejemplo, estamos en un proceso de crecimiento y desarrollo, este huesito, el metáfisis, es el que va a desarrollar. ¿Y hasta qué edad, por ejemplo, mira, hasta qué edad, por ejemplo, este huesito tiende a desarrollarse, dice, ¿hasta cuánto? Hasta los 21 años, ¿entiendes? Entonces, todavía tienes chance, todavía tienes tiempo, que este huesito del metáfisis, hasta los 21 años, todavía vas a crecer, vas a desarrollar. ¿Sí? Perfecto. Y aquí, por ejemplo, tenemos el diáfisis. Mira, y como te das cuenta tú, el diáfisis, niñito, el diáfisis es la parte dura, ¿eh? La parte muy fuerte, muy resistente. Por eso cuando a veces el cancito, qué sé yo, el perrito, empieza pues, ¿no? a morder, empieza a triturar de esta parte más dura, ¿entiendes? Este es el diáfisis. Entonces, el diáfisis es la parte dura, es la parte central, ¿ya? No te olvides, parte central, la parte dura, y la metáfisis, esta es la parte del crecimiento, y los epífisis inferior y superior son las partes esponjosas, ¿sí? Aquí es el tejido compacto, como te cuento, es el tejido esponjoso, mira, aquí están los cartílagos, mira, aquí están los cartílagos, donde justamente dice el cartílago epifásico o epifario,
dice, da lugar, dice, dando, dice, donde se produce, ¿qué cosa? El crecimiento de la longitud del hueso. No te olvides, por favor, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, mira la médula, esta parte amarilla que tú ves, esta es la médula, mis niñitos, la médula ósea amarilla, ¿ya? Formada por quién, chicos? Por el tejido, por ejemplo, el tejido adiposo. ¿Ya? Entonces, mis niñitos, aquí, por ejemplo, te he mostrado una parte de cómo está conformado los huesos, donde justamente dónde están los huesos más duros, dónde está el hueso más resistente y justamente la sangre o justamente lo que es el líquido peniano. Aquí, por ejemplo, mis niñitos, aquí en esta parte, mira, de aquí, de esta parte, mis niñitos, de esta parte dura, lo he trasladado acá. ¿Sí, niñitos? Aquí está, por ejemplo, mira los osteocitos, esta parte que tú ves acá, mira, de rojitos, ¿sí? Mira, y este de acá está como unas estrellitas, mira, esas como estrellitas que están por todo el huesito, esa es la célula madre o el stem cell. ¿Cómo se llama ese El tipo stem. de hueso? Ah, esto dice el mor. A ver, en el mor, no amor, en el mor, ¿ya? En el mor, chicos, mira, acá, por ejemplo, a ver, vamos a ver dónde está por aquí la palabra mor. No te olvides, médula ósea roja, ¿ya? Cuando te pregunto, a ver, ¿qué significa el mor? Médula ósea roja. Roja. Profesor, ¿qué célula tiene? ¿Ya? Cuando te pregunto, a ver, niñito, ¿qué cosa es el mor? ¿O de qué? Médula ósea roja. La médula ósea, Médula ósea el roja. tejido óseo, pues niñito, no te olvides. Célula, profesor, ¿qué era? Médula. Perfecto. Y vamos a ir compartiendo, a ver. Muy bien, niños. Aquí estamos, estoy compartiendo, por ejemplo, bien, niños, de cómo la clasificación de los huesos según su forma. ¿Entiendes? Tenemos, por ejemplo, huesos largos, los huesos planos y los huesos cortitos. ¿Entiendes? Entre los huesos largos, por ejemplo, están, mira, en las partes, por ejemplo, inferiores, ¿sí? Acá, por ejemplo, en los planos, está, por ejemplo, en nuestras costillas, está en la clavícula y está en el esternón. Y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? de los huesos cortos, niñitos, nos estamos, por ejemplo, refiriendo a nuestros, mira, acá en nuestros dedos, por ejemplo, tanto de las manos como nuestros pies, pues, niños, ¿ya? Muy bien, ahí vamos a seguir compartiendo aquí, por ejemplo, te estoy mostrando, mira, la función de los huesos, de los huesitos, a ver, niño, muy bien, huesos. Huesos largos, dice que participan, los huesos larguitos, participan, dice, pasivamente en la locomoción, ¿entiendes? Para poder desplazarse, por ejemplo, ¿no? Presentan articulaciones muy móviles, ¿entiendes? Como te dije hace un momento. Ejemplo, el húmero del brazo, los huesos, por ejemplo, están los huesos cortos, donde son los más abundantes y presentan movilidad parcial, y justamente en los huesos cortos, por ejemplo, está el tejido esponjoso. Justamente que esos huesitos están localizados, dice, en las manos y en los pies, no te olvides. Y en los huesos planos, justamente dice, acá por ejemplo, planos, no presentan partes definidas, estos no son móviles, ¿no es cierto? Porque aquí en los huesos, por ejemplo, planos son los más fibrosos, por ejemplo, ¿no? El hueso del cráneo, el hueso, por ejemplo, del esternón, el omóplato, por ejemplo, niñitos, y la caja torácica del niño, ¿ya? No te olvides, por favor, no te olvides. Mira acá, niños, por favor, mira, aquí estamos, te estoy compartiendo, mira, niños, los tipos de huesos. Dice que el ser humano, en etapa, por ejemplo, al nacer, niñitos, tenemos una cantidad de 300 huesos, niñitos. Cuando estamos a nacer, 300 huesos, pero cuidado, no te asustes. Pero ¿qué pasa? Conforme vamos desarrollando, los huesos se fusionan y vamos a tener 206 huesos, niños, ¿ya? No te olvides. Wow. Mira, los tipos de huesos son ¿qué cosa? El húmero, el radio, el cúbito, el fémur, la tibia, el peroné, el frontal, el parietal, el temporal, el occipita, ¿no es cierto? El malar, ¿ya? El mandibular, el esternón, el escápula, las vértebras. Dentro de las vértebras, niñitos, mira, dentro de las vértebras, mira, tenemos los cervicales, los dorsales y los lumbares, no te olvides, ¿ya? Dentro de las vértebras tenemos los cervicales. A ver, ¿quién me dice algo rápido? ¿Dónde estarán los cervicales? A ver, ¿quién me señala ahí? ¿Están ustedes? ¿Dónde estarán los cervicales? A ver, ¿quién me dice? Los cervicales. Estarán por acá, ¿no es cierto? Los cervicales. Mira,
Los dorsales estarán por acá, por el dorso, por tu espaldita, pues, ¿no es cierto? Y los lumbares están casi por la altura de tu cinturita, por donde está por ahí tu riñón, de los lumbares, pues, no te olvides. Si yo te pregunto, por ejemplo, mira, te pregunto, ¿cuál será, por ejemplo, el huesito más pequeño, más chiquito, por ejemplo, dentro de nuestro organismo? A ver, El martillo. ¿perdón? El martillo. Ay, muy bien, por ahí dices, por ahí dates. Sí, sí, está el estribo, mira, el estribo, no te olvides, ¿ah? Estribo. Te puedo preguntar cuál es el hueso más pequeño de nuestro organismo, entonces tú pones el estribo. Y si yo te pregunto cuál es el hueso más grande del sistema óseo, ¿qué pones tú a ver? El húmero, el radio, el cúbito, el fémur, la tibia, el peroné, perdón, el frontal. A ver, ¿cuál tienes tú a ver? ¿Cuál de ellos tú ya has tenido? A ver, ¿quién acierta? Niños, no te olvides. Profesor, ¿cuál era la pregunta? Sí, te preguntaba cuál es el hueso más grande. Peroné. ¿Ah? A ver, vamos, niños, dale. Ya. Peroné, No, niño, el hueso más la grande, tibia, más largo es el fémur, fémur, pues niño. Eso hace que el desarrollo, por eso vas creciendo, pues, hace que tú seas un poco más altito, pues El niño. fémur. ah, Ah, no te olvides, ¿ya? El Profesor, hueso el más fémur. grande, más largo es el fémur. Y el hueso más pequeño es el estribo, niñito. estribo, Ya, perfecto, niñito. Y dentro hay otro huesito, por ejemplo, la clavícula. ¿Entiendes? Aquí en las costillas, niñitos, tenemos las costillas verdaderas. No te olvides, costillas verdaderas, tenemos las falsas y tenemos las flotantes. Dentro de las verdaderas, te comento que justamente esas protegen a quién? A los órganos del tórax. ¿Ah? No te olvides, mira, no te he apuntado, tú apunta, ¿eh? Las verdaderas justamente van a proteger a los órganos de quién? Del tórax. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las falsas, ¿ya? De las falsitas, de ahí de las mentirositas, ¿ya? Están debajo de quién? Debajo de tu corazón, ¿entiendes? Las falsas van a proteger, dice, a tu hígado y a tu vaso, niñitos. Acuérdate de tu hígado y vaso de tomar tu agua, pues, acuérdate, ¿ya? Y cuando hablamos de las flotantes, niñitos, vamos a hablar que están en la parte de los riñones. ñones, Perfecto, niños. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, mira, acá están, te muestro, acá tengo otra imagen para que tengas una idea. Los huesos largos, por ejemplo, mira, acá está el fémur, aquí está, por ejemplo, mira la parte, ¿no? del brazo, el antebrazo, ¿ya? Mira, acá, por ejemplo, mira, están los huesos planos, el esternón. Mira, niñito, ¿ya? No te olvides, por favor. Entonces, niños, espero que con con esta explicación me hagas podido entender y vamos a ver, hacer unas preguntitas que ya se me va el tiempo, niñitos, se me va el tiempo. A ver, dos, tres preguntas, algo rápido. A ver, quiero preguntarles cuál es, a ver, la definición del tejido óseo. A ver, vamos, rápido, ¿quién acierta? La definición del tejido óseo. ¿Qué es el tejido óseo? A ver, ¿quién me dice rapidito? A ver, el tejido óseo, definición algo rápido. A ver, ¿quién son me los dice? tejidos que conforman el hueso, Ya, perfecto. A ver, ¿quién más? Están formados con huesos. Ya, ¿quién más? Ya, perfecto. No te olvides, niñito, que el tejido óseo justamente son conjuntos de qué? De células que forman una estructura compacta, ¿ya? Son conjuntos de células que forman una estructura, un armazón, ¿me entiendes? Un armazón, ¿ya? El armazón, ¿qué quiere decir? Que esto hace que justamente sean más resistentes. A ver, le pregunto, niñito, a ver, le pregunto, a ver, cuál es el hueso más duro, más resistente? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el huesito más duro, más resistente? A ver, Más duro. sí, ¿te acuerdas que te dije en un desde momento? la rodilla, A ver, te dije que había, bueno, nosotros sabemos que nuestro huesito, nuestro hueso, tanto, por ejemplo, nuestro fémur, por acá, nuestro antebrazo, estos son duros, resistentes, pero hay otra parte de nuestro huesito que es más resistente. Te dije hace un momento, a ver, ¿qué pasa cuando introduces el cadáver en un motito y lo queman, por ejemplo? ¿Qué pasa? Profesor, A ver, el en estribo. polvo,
Ya, pero ¿cuál es el huesito? No te olvides. ¿Qué es tu Diente. diente, pues, niño? No te Tu olvides. diente. Claro, no te olvides. A ver, Los dientes. ¿cuál es la función del stem cell? ¿O qué cosa es el stem cell? A ver, ¿quién me dice? Las células madres. La Claro, célula pues, no madre. te olvides. El stem cell es la La célula célula madre. madre. Muy bien. A ver, te pregunto, el osteoblasto. ¿Qué cosa es el osteoblasto? A ver, te comenté hace un momento que el osteoblasto es una célula. A ver, ¿inmadura o madura? A ver, Inmadura. 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 ¿Por qué inmadura? Porque justamente de sí está en proceso de, quizás, de desarrollo de extensión. De la célula bebita, ¿sí? Más jovencita, por ejemplo. Profesor. Y el osteocito, ¿qué cosa es? ¿Quién me dice? A ver, La célula Madura. 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 la célula Madura. madura, pues, niños. Madura, profesor. Qué pena, niñitos, que ya se me va a ir este bendito Zoom. Espero que me hayas podido entender, niños, ¿ya? Y estudian mucho. Es así todo de mi parte, niñitos, cuídense mucho, por favor. Ya les estoy enviando la diapositiva para que puedas estudiar y también la clase, niños. Un abrazo para cada uno de ustedes, cuídense mucho y ya nos vemos, chicos, a la próxima clase. ¿Eh? Adiós.